Pensé que nunca me pasaría, que tenía mi vida bajo control, pero una mala decisión lo cambió todo. Todo comenzó hace 11 años. En ese entonces, tenía una vida tranquila, estable, una relación seria con mi esposo. Tenía todo lo que cualquier persona diría que es suficiente para ser feliz. Pero a veces, suficiente no es lo mismo que sentirte realmente viva. En ese tiempo, un amigo, llamémoslo Ricardo, empezó a escribirme. Al principio, solo era amistad, nada fuera de lo común, pero poco a poco noté que la conversación se hacía más cercana, y yo lo permití. Mi esposo, que siempre ha sido muy perceptivo, me preguntó sobre él y le aseguré que no volvería a hablarle. Y lo cumplí, por un tiempo. El destino, o más bien, mis propias decisiones, hicieron que lo siguiera viendo en el fútbol, donde jugaban nuestros amigos en común. Yo ya estaba embarazada de mi hija en ese entonces, y Ricardo me preguntaba cómo estaba, cómo me sentía. Me hacía sentir vista, valorada, algo que en casa, con la rutina y las responsabilidades, a veces parecía desvanecerse. Hace aproximadamente un año, nuestras conversaciones en WhatsApp se hicieron más frecuentes. Todo parecía inocente, normal. No eliminaba los mensajes porque no sentía que estaba haciendo nada malo. Nos encontrábamos en eventos sociales, su boda, reuniones con amigos, y todo era simplemente ponernos al día. Pero después de unos meses, los mensajes empezaron a cambiar. Se volvieron más coquetos, más íntimos, y yo, en vez de detenerme, me dejé llevar. Me gustaba la atención. Y empecé a borrar las conversaciones. Lo peor de todo es que en casa las cosas no estaban tan mal. Claro, había problemas, como en cualquier matrimonio, pero yo los exageraba cuando hablaba con Ricardo. Decía que eran peores de lo que en realidad eran solo para recibir su apoyo, para sentir que alguien me entendía. Y él estaba ahí, validando cada sentimiento, diciéndome lo que quería escuchar. Me hacía sentir que lo que estaba haciendo estaba justificado, que si me sentía así era porque algo en mi matrimonio realmente estaba mal. Me refugié en su comprensión, en su apoyo emocional. Un día le hablé de mis inseguridades, de cómo me veía, de cómo me sentía con mi cuerpo después de tener a mi hija. Le mandé una foto de mi brazo, algo inocente, o al menos eso creía en ese momento. Pero él me pidió más. Y yo, en mi necesidad de sentirme deseada, le envié una foto de mis senos. Sabía que estaba mal, lo sabía. Pero no paré ahí. Después vino lo inevitable. Él me propuso vernos, pero como amigos. Yo, creyéndome la mentira de que todo estaba bajo control, le pregunté a mi esposo si podía ir a un partido con él. Sorprendentemente, dijo que sí. Esa noche, después del partido, Ricardo me llevó a casa. Antes de llegar, detuvo el auto. Me preguntó si podía tocarme. Yo dije que no. Pero seguimos hablando. Y cuando volvió a intentarlo, ya no lo detuve. No porque quisiera, sino porque en mi mente retorcida pensaba que perdería su apoyo emocional si decía que no. Así que lo dejé hacerlo. Ese fue el inicio de una espiral de la que no pude salir. Nos vimos 3 veces más después de eso. Cada vez que pasaba, me odiaba más a mí misma, pero seguía volviendo. Me convencía de que era por el apoyo que me daba, por la forma en que me escuchaba. Pero la verdad es que estaba escapando de mis propios problemas en casa. No veía que estaba destruyéndolo todo. Un día nos encontramos para tomar un café. Estábamos en su carro hablando de la vida. Y, como si no hubiéramos cruzado suficientes límites, me pidió tocarme de nuevo. Esta vez dije que sí, pero unos segundos después me arrepentí y le dije que no. Me escuchó. Pero luego me pidió algo más, un oral. Lo negué rotundamente. No sé cómo, no sé con qué palabras, pero me convenció. Y cuando lo hice, sentí un terror inmenso. Supe que había cruzado un punto sin retorno. Ya no podía engañarme a mí misma. Ya no podía justificar mis acciones. Ricardo me dijo que tenía sentimientos por mí, pero que sabía que no podía estar conmigo. Que por eso tenía a alguien más, que necesitaba llenar el vacío de alguna forma. Y ahí me di cuenta de lo enfermo que era todo esto. Yo pensaba que necesitaba su apoyo emocional, pero en realidad estaba cediendo a cosas que me hacían sentir peor, solo por ese efímero momento de validación. Finalmente, me derrumbé.
ya no podía más con la culpa. Le dije a mi esposo una parte de la verdad, no toda, porque en ese momento seguía siendo una cobarde. Ricardo me llamó, me pidió que intentara salvar mi matrimonio. Le dije que no podíamos volver a hablar nunca más. Que tenía que desaparecer de mi vida. Colgué, sintiéndome vacía, sucia, rota. Mi esposo, al enterarse, reaccionó como era de esperarse. Dolido, traicionado, furioso. Yo intenté aferrarme a lo que quedaba, pero en el fondo sabía que había destrozado lo único que realmente importaba. Aún lucho con la culpa, con el asco hacia mí misma. Aún me pregunto por qué permití que esto llegara tan lejos. Hoy estoy intentando reconstruirme. Aprendí de la peor manera que la validación externa nunca va a llenar los vacíos internos. Que si en mi matrimonio había problemas, la respuesta nunca iba a estar en los brazos de otro hombre. Que no importa cuánto justifiques una acción, si algo te obliga a ocultarlo, ya es una traición. No espero que nadie me entienda ni que me perdonen. Solo espero que mi historia sirva para que alguien más, en algún rincón del mundo, no cometa los mismos errores que yo. Porque el precio de la culpa es demasiado alto, y no hay nada que valga tanto como la paz con uno mismo.